por favor, danos esa bendición de lo que Dios te habló a través de esta parábola. Buenos días, Dios les bendiga. Quiero compartirles una anécdota que para mí es muy impactante. Cuando el doctor Parker era joven, un hombre le preguntó, ¿qué hizo Dios por Esteban? Queriendo decir, Dios debía haberlo salvado de la muerte cruel. Parker contestó noblemente y le responde, ¿qué hizo Dios por él? Le dio el poder de orar pidiendo el perdón de aquellos que lo apedreaban. Y es muy impactante para mí esta, esta anécdota donde sabemos que Esteban fue uno de los primeros mártires que murió por el Señor, orando, murió siempre su confianza en el Señor. Jesús, como ya mi esposo lo leyó en la palabra, les contó a sus discípulos una historia para mostrarles que debían orar siempre, sin desmayar, sin desanimarse. La importancia de orar como necesidad. Hay un marcado contraste entre la maldad del juez injusto para hacer justicia a los desamparados como la viuda, quien ante todas las desventajas es perseverante e insistente en su petición. Quiero decirles que aquí hay dos personajes con características específicas y quiero hablarles del juez injusto porque el juez injusto eh, tiene unas características no positivas precisamente. El juez injusto dice no teme a Dios, ya tiene una característica negativa para lo que amamos a Dios, ¿verdad? No respeta al hombre y no tiene paciencia. O sea, tres características bien específicas que el Señor le da, nos dice sobre el juez injusto. Igual que la viuda. La viuda, una mujer desamparada, con una necesidad, con un problema, pide que se le haga justicia. El juez injusto la tiene como una mujer que la molesta, que le molesta. Y sabe que esa palabra viuda a mí hace tiempo la tenía en mi mente, en mi corazón, porque esa palabra está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestra actualidad. Y viuda pareciera como que es una mujer que tiene que ser triste, una mujer desamparada. Bueno, inclusive yo entrevisté a tres hermanas en la iglesia que quedaron viudas y ellas me contaron su experiencia cuando partió su esposo, pero lo más bonito es como ellas al final de su historia me dicen, esto me sirvió para buscar a Dios, para entender que Dios es ahora mi esposo. Pero viuda siempre es una palabra también que es como luto, o sea, antes tú reconocías una viuda en el Antiguo Testamento como una mujer que uno ya la reconocía por su vestimenta, pero aquí el Señor la presenta una mujer insistente, y para mí insistente es que tiene importancia, o sea, ella le da importancia a lo que ella va, ella necesita que le hagan justicia de su adversario. También una mujer persistente que se mantiene, o sea, que no retrocede, sino que ella está ahí pidiendo por su petición. Imagínate en estos tiempos una mujer insistiendo, yo la veo una mujer valiente, una mujer decidida a lo que ella necesita. Una mujer que se mantiene, una mujer en el tiempo del Señor. Y hoy les quiero a mi audiencia decirles del 1 al 10, es una dinámica, del 1 al 10,
por favor, recuerden del 1 al 10, ¿cuántas injusticias ustedes recuerdan en su vida? Ahorita, ya, un segundo. ¿Pasaron de 10 injusticias? ¿Se acordaron de 10 injusticias o de menos de 10 injusticias? ¿O se acordaron de más injusticias en su vida, en su familia, en su nación? Ahora, también quiero decirles, del 1 al 10, ¿qué recuerdos ustedes tienen de oración, de su infancia, de su nación, de la iglesia donde están, de su comunidad? ¿Qué recuerdos ustedes tienen de la oración? Hicieron una petición y fue escuchada su oración, la respuesta tuvo éxito. Quería dejarles eso ahí a ustedes. Y la palabra injusticia nosotros la tenemos siempre, la conocemos. La conocemos en primer asiento. La conocemos, la palabra injusticia en las naciones, en nuestras familias también. Y la palabra necesidad. Esas dos palabras nosotros las conocemos muy bien. Ahora, hoy quiero compartirle el tema, 3 consejos importantes para mejorar en la oración. 3 consejos importantes para mejorar en la oración. Lo primero es la necesidad de orar siempre. Y qué hermoso nuestro Señor Jesucristo que nos da ese consejo, wow. Para mí, wow, excelente. Sabemos que la oración es hablar con Dios. A veces, cuando tú le dices a la gente, mira, ¿qué es orar? Y bueno, no, bueno, yo hablo con papacito, con papito Dios, con mi Diosito, y para ellos ya hasta ahí es la oración, inclusive para nosotros. Para Ana, a veces la oración es así. Aquí vemos que la oración es el acercamiento más cercano a Dios. La oración nos acerca más a Dios, es hablar con Dios. Ahora, la oración pareciera que en estos tiempos significa milagro. O sea, cuando tú escuchas la palabra oración, tú colocas igual a milagro. O cuando tú escuchas la palabra oración, es porque hay un desastre natural, hay desastres naturales, hay una emergencia. O a veces esa palabra oración en estos tiempos es prestada. Mira, ora por mí. O a veces esa oración es solamente para un grupo de intercesores. ¿Por qué no ver la oración en los niños? O sea, tenemos limitada esa palabra oración y el Señor nos dice orar siempre. A veces esa palabra oración eh, solamente la podemos llamar 911, solo en emergencia. Esa palabra oración puede ser también para nosotros, para Ana, puede tener mentira. La palabra oración puede tener mentiras, porque a veces nosotros nos engañamos. Inclusive ya hay un cliché que no, oro por ti, yo no estoy orando por ti. Conocer la oración como necesidad, me está diciendo el Señor, y le está diciendo a ustedes. Conozcan la oración como una necesidad. Desarróllense en la oración, esfuércense en la oración, estilo de vida en la oración, relación con el Señor en la oración, compromiso, recordar. Tenemos que esforzarnos porque tenemos como enemigos la carne, el mundo, los deseos, la distracción, la injusticia y el engaño. Y por eso es que no vemos a veces resultados en las naciones, pero sí nos enfocamos en la injusticia, porque no hemos entendido esta palabra oración para nuestras vidas. Lee White ha realizado un estudio de la práctica de la oración en los Estados Unidos. Él habló de muchos porcentajes, 31%, 17%, 38% de la oración. Y bueno, algunos dicen que oran por sus amigos, por su familia, por sus situaciones personales, y algunos por dar gracias a Dios. Y en este porcentaje, para mí,
es una emergencia estos porcentajes, más cuando él dice que de cada 10 personas, 8 oran regularmente. O sea, regularmente en esa estadística que él hizo en Estados Unidos. ¿Cómo será en nuestras vidas privadas? En la mía, en la mía. Wow, me da pena. Pero tenemos que hablar de este tema. Es urgente este tema. Y a veces quedamos en una rutina de esa oración. El estudio pretendía averiguar si los que oran confían en la respuesta de Dios a sus oraciones. Entonces, si ya tenemos una instrucción muy específica de no descuidar la oración, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa con los resultados? ¿Qué está pasando con los resultados? No estamos, no es o sea, el problema es que no estamos viendo la oración como una necesidad. Ya tenemos, ya identificamos, wow, yo digo, wow, le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por esa presentación magistral, porque es un beneficio para nosotros. Ahora, les dije que las necesidades sí las conocemos. Wow, necesitamos, bueno, soy una experta en necesidades. Necesidades tenemos de seguridad fisiológica, de pertenencia, necesidad de estima, necesidad de autorrealización, comer, dormir, las fisiológicas y de asearnos. Pero, ¿por qué no hemos practicado la necesidad de orar? Y es por eso que la carne está siendo más alimentada. A tu carne, a mi carne, no le gusta nada de Dios. Quiero decirles, ¿sabes? Cuando los padres le dan comida a los niños en sus primeros meses, luego ya los niños tienen 1 año, 2 años, 3 años, y los padres empiezan a darle comida sólida y empiezan con la cucharita, el avioncito, mira, cómete la comida, y hacen juegos para que el niño se pueda comer el alimento, porque los padres saben que ellos necesitan crecer. Y para crecer necesitan comer bien. Pero ya nosotros, yo lo tengo como una semejanza con nuestra oración. O sea, ya nosotros somos adultos, ya a mí me da pena con el Señor. O sea, el avioncito, Ana, y la oración, ¿cuándo vas a orar? Y bueno, ya métete en un grupo por lo menos para que te acuerdes que tienes que orar. Qué bonito es orar todos juntos, el avioncito. Y ya somos adultos. Seamos persistentes en la oración. Ya vemos que el primer consejo importante es tener la necesidad de orar siempre. Ahora nuestro segundo consejo importante para mejorar en la oración es no desmayar. Reflexionemos en no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Está el desánimo. Es un hecho que no debemos ignorar. El desánimo está. Y por eso es que hay tantas vallas publicitarias de oración. O sea, no debemos dejar la oración en una valla publicitaria. Y digo esto porque si por eso el Señor dice no desmayen, yo sí decía, pero no desmayen. Y ya yo sé que yo tengo que orar, ya yo tengo que tengo que estar cerca del Señor. Pero esa palabra desmayar no la identificaba y por eso oraba y oraba y a veces me cansaba, pero desmayar, esta palabra. Sería un error considerar que quien está en Cristo no se cansa, no se desanima. Cuando estamos en el Señor, el enemigo, las circunstancias, va a ser dura con nosotros para que no oremos. ¿Y qué van a hacer? Desanimarnos, porque nosotros somos fáciles de desanimarnos, somos seres humanos. O sea, si nosotros no nos preparamos con el Señor, y no agarramos estos consejos, ahí va a estar el desánimo. Porque si a ti te tiran un zapato en la cara, tú te vas a desanimar.
Si a una abuelita que ora y su familia le dice, tú no sirves, tú eres un estorbo, ella se va a desanimar siendo una mujer de oración. Ahora, tengo que tener fuerzas para orar. Tengo que estar conectada a Jesús para tener esa fuerza. Tengo que tener ese vínculo con el Señor. Tengo que estar en conexión con el Espíritu Santo. Si no lo hago, voy a desmayar. Esta viuda nos mostró, ella no desmayó, ella se mantuvo. Ahora, desmayar, perder, esta palabra desmayar, perder el ánimo, el valor o la fuerza, el amor. Y en estos tiempos, esa palabra desánimo, o sea, lo que nos tenemos que esforzar en animarnos. Y tú sabes con qué nosotros nos animamos, con la palabra. Mira, eso es una medicina, pero está la palabra desmayar. Y también la parte médica es la palabra desmayar, pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. O sea, alguien se puede desmayar también. Pero si nosotros tenemos una preparación en la oración, identificamos, oramos siempre, nosotros podemos prevenir este desánimo. Podemos fortalecernos en el ánimo. Vas a ver al juez injusto muchas veces en tu ciudad. O sea, el juez injusto tú lo vas a seguir viendo. Pero con la palabra nosotros nos vamos a seguir animando, fortaleciendo en el Señor. La injusticia trae rabia, tristeza y desánimo. ¿Sabe? La injusticia trae rabia, tristeza y desánimo. Tenemos que tener cuidado y fortalecernos en el amor del Señor. Por eso no podemos dejar la oración en la valla publicitaria. No podemos dejar la oración en un lugar específico. Tenemos que esforzarnos porque la carne está en contra. La carne no le gusta la oración. A reflexionar que sí puedo tener fuerza, yo, o sea, animarme, todo lo puedo en el Señor, ánimo, valor, saber que tenemos a nuestro Dios que es justo, Dios hace justicia a sus escogidos. Y por último, desarrollar nuestra fe en Cristo, desarrollar nuestra fe en Cristo, ejercitarla, aplicarla, vivirla, desarrollar nuestra fe en el Señor. Ahora la palabra fe es otra palabra muy conocida. Ahora, ¿está en nuestra vida la palabra fe o está solamente en tiempos de guerra, de crisis? La fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer en el poder de Dios, es por el oír, es por el meditar en la palabra, creer en el Señor, agradar a Dios de que Él es nuestro Dios todopoderoso, nuestro ayudador, porque Él es nuestro ayudador, nuestro Padre. Pero, ¿sabes qué? La artillería que está mandando el mundo en este tiempo es satisfacer la vista. La artillería pesada que está mandando el mundo es satisfacer tu vista y mi vista. Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros seguir creyendo en nuestro Señor, avanzando, animándonos con la palabra del Señor. Entender que la fe tiene que estar viva, activa, alerta. Saber que es mi Señor, que lo voy a agradar, que en cualquier circunstancia yo voy a exaltar el nombre del Señor. Y para concluir, pensamos en estos tres consejos importantes para mejorar en la oración. Primero, la necesidad de orar siempre. Segundo, no desmayar. Tercero, desarrolla tu fe en Cristo. La perseverancia e insistencia de la viuda al final quebrantó la posición del juez injusto de hacer justicia.
Dios hará justicia a sus escogidos. Ahora hago esta pregunta. ¿Qué el Señor espera de nosotros? Que tengamos plena confianza en Él, que en nuestro corazón tengamos esa necesidad de orar y de siempre hablar con Él, que tengamos fuerza para disfrutarlo, adorarlo en cualquier circunstancia. ¿Sabes? Este es tu tiempo, esta fuerza que tú tienes es para aprovecharla para el Señor. No esperemos a llegar a los 90 años sin fuerza, no aprovechemos esta fuerza también para nosotros disfrutar al Señor, adorarlo y desarrollar esta fe, compartir esta fe con otros, que siga viendo en nosotros Dios fe. Y algo que me llamó la atención en estos días en un programa, vi una canción folclórica de Perú que se llama Los Polluelos. Y los polluelos hablan mucho de la necesidad de los niños, sus carencias, cómo están en las calles. Y bueno, esto es una historia que, bueno, uno se pone a llorar de la necesidad que hay. Pero ¿qué si tú agarras esas letras y tú la conviertes en la necesidad de orar y tú dices, bueno, si un niño está en una necesidad, yo tengo la necesidad de orar, de siempre estar conectada al Señor para seguir orando por ese niño. Y le doy gracias a Dios por cantarle al Señor, por hablar al Señor, pero necesitamos seguir en estas tres, esta importancia de la oración, que es la necesidad de orar siempre, no desmayar y desarrollar tu fe en Cristo. Dios te bendiga, Dios les bendiga.